Bienvenidos a una nueva sesión de la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Continuando con la unidad 3 referida a gestión pública por resultados, vamos a ver una aplicación práctica. Pero antes quiero aclarar algunos conceptos que me parecen muy importantes. La gestión pública por resultados hay que enfocarlas desde dos puntos de vista generales. En primer lugar, no existe, como ya lo había dicho en las sesiones pasadas, no existe un modelo preestablecido, estandarizado o único. Yo estoy tomando un modelo planteado que se utiliza para la realización de proyectos de carácter social, que se llama el marco lógico. En esto va a intervenir mucho la creatividad y la capacidad de adaptación del gestor de políticas públicas, del especialista o profesional. Pero le estoy dando una guía y en esto se puede ser muy flexible para adaptarlo y acondicionarlo a la política pública que se quiera llevar adelante. Ante todo, intervenir ante un problema para solucionarlo desde el punto de vista de una política de Estado ya es una gestión de política pública. Pero también habíamos dicho que las empresas privadas también pueden colaborar con la política pública, pero lo va a hacer desde otro punto de vista. Y vamos a ver que en la gestión moderna de políticas públicas toma muchas de las cosas del sector administrativo, del sector empresarial, para utilizarlos, como por ejemplo el outsourcing, el benchmarking, el planeamiento estratégico, que son conceptos que se han desarrollado en la administración, pero que como instrumentos metodológicos pueden ser también muy útiles para la aplicación de políticas públicas, sobre todo los conceptos de eficiencia y eficacia. Este modelo que estoy planteando del marco lógico es para poder intervenir frente a una problemática social. Por ejemplo, en el modelo que estoy poniendo, es frente a una situación de desnutrición infantil que ocurre en una determinada comunidad. Pero también tenemos que entender que la política pública, hay también una política que viene desde el Estado. O sea que también cuando hablamos de gestión de políticas públicas, estamos hablando de un accionar cotidiano. O sea, de un accionar que corresponde al Estado como actividad. O sea, cuando hablamos de gestión de políticas públicas, estamos hablando del Estado como tal actuando en la sociedad civil, o sea, cumpliendo su misión. Porque todo organismo del Estado, al ser una entidad pública, es una entidad que tiene que estar al servicio de la colectividad, de la ciudadanía. Y su accionar o sus medidas y su intervención obviamente van a tener un efecto sobre la ciudadanía. Entonces, acá tenemos que tener claro pues, que dentro de las concepciones que se dan, tenemos el concepto de la intervención de un principal, que es la sociedad, y un agente que es el gobierno, ¿correcto? O sea, una relación contractual donde existe un principal, repito, que es el gobierno, y un agente, el principal que es la sociedad, y el agente que es el gobierno. Y obviamente, la interacción entre ambas partes, ¿correcto?, van a causar efectos y obviamente se va a buscar un resultado. Entonces, aquí estoy planteando un modelo de intervención frente a una problemática social, pero también debe entenderse que el accionar diario, el accionar cotidiano del Estado es también una política pública. O sea, los organismos del Estado como la SUNAT, como la Defensoría del Pueblo, como el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación, etcétera, a través de su accionar diario y de su política de servicio al ciudadano, están haciendo políticas públicas, están gestionando políticas públicas. Y en ese sentido, todo organismo del Estado tiene una visión y una misión. Pero aquí vamos a hablar de un modelo que se puede adaptar también con creatividad, en fin, a la intervención del Estado a través de sus diversas políticas. El marco lógico.
En un marco lógico nosotros vamos a tener 5 elementos, como es la jerarquía de objetivos, las metas, los indicadores, las fuentes de verificación y los supuestos. A nivel de jerarquía de objetivos, en la jerarquía de objetivos vamos a tener de mayor a menor grado el fin, que es obviamente el modelo de desarrollo social que nosotros queremos alcanzar. El propósito, que es el objetivo central, el problema central. Los resultados, que serían los objetivos específicos, es decir, las causas y luego las acciones. Si bien es cierto, nosotros partimos de una concepción general que es el fin y que terminen las acciones, para que nosotros alcancemos el fin, lo coherente es el tipo de acciones que vamos a realizar. Porque si nosotros realizamos las acciones pertinentes, vamos a obtener los resultados deseados. Y si obtenemos los resultados deseados, obviamente vamos a lograr el propósito. Logrado el propósito, estamos orientándonos, estamos encaminados dentro de lo que es el fin. Cuando planteamos el fin, a ese nivel no se elaboran metas, solamente es la filosofía, el modelo, el planteamiento de desarrollo social que nosotros queremos tener como, o sea, la misma palabra lo dice, fin. A ese nivel no planteamos metas. Luego tenemos el propósito. Allí vamos a plantear metas para verificar el logro del propósito, donde se mide y explica el impacto del proyecto o de la política pública que se lleva a la praxis. El resultado. Las metas que se van a plantear en el resultado es para verificar el logro de esos resultados, ¿correcto?, a través de mediciones y explicaciones de los efectos del proyecto. Y las acciones, donde las metas se van a plantear para verificar el logro de las actividades y van a medir y explicar los productos que se desean obtener. Los indicadores, que está en el modelo del marco lógico, sirven justamente para medir las metas que se han propuesto. Y las fuentes de verificación, como su mismo nombre lo indica, nos van a servir para ver, ¿no?, de manera concreta si se están logrando las metas planteadas, es decir, contrastar, ver a través de elementos objetivos si realmente se están cumpliendo las metas trazadas. Y los supuestos, que obviamente alude a un contexto que puede ser favorable o incierto, que puede ayudar y favorecer nuestros objetivos propuestos. Veamos, continuando. El marco lógico, ¿no es cierto?, tiene un esquema de funcionamiento básico, como lo habíamos dicho. Las actividades coherentemente planteadas nos van a dar resultados. El resultado nos está permitiendo alcanzar el propósito. Si nosotros alcanzamos el propósito, hemos logrado el fin. Y ahí en este esquema que les alcanzo, claramente nos dice, el fin corresponde o se relaciona con el contexto social, con el modelo de desarrollo que nosotros queremos lograr, con la propuesta de superación del problema. El propósito justamente va propiamente al problema y los resultados van hacia las causas. Para llevar a cabo este marco lógico necesitamos una planificación operativa. ¿Qué cosa es la planificación operativa? Es el proceso mediante el cual se definen por codificación. Y cuando digo codificación, es una codificación que obedece a un orden lógico que usted lo crea. No tiene una normativa específica de codificación. Usted puede poner código 100 y a la siguiente actividad le puede poner pues 110. Como decía entonces, la planificación operativa es un proceso mediante el cual
se definen por codificación el conjunto de actividades y tareas relacionadas secuencialmente que es necesario ejecutar para conseguir los resultados previstos. Esta planeación operativa consta de 7 pasos. El primer paso es ordenar las actividades según líneas de acción. Todo esto vamos a verlo luego a través de un ejemplo. El segundo paso es ubicar las metas señaladas en el marco lógico por cada actividad y tarea. El tercer paso es estimar la duración de cada actividad. El cuarto paso, definir el calendario. El quinto paso, determinar los responsables de cada actividad y tarea. El sexto paso, definir los costos por actividad. Y el séptimo paso es revisar el plan, lo que se llama un feedback. Volver a ver si estamos manteniendo coherencia, si hay algo que ajustar o mejorar. Tenemos aquí un ejemplo práctico. Un ejemplo, una muestra, un modelo de cómo sería el plan operativo. El plan operativo es importante porque a partir de ahí es la realización propiamente del marco lógico, porque si ustedes observan bien, el fin, el propósito, son en realidad abstracciones que nosotros planteamos, son enteramente marcos conceptuales. En realidad lo que va a hacer posible que se llegue al resultado son las acciones que nosotros, pero esas acciones obviamente tienen que estar guiadas obviamente por el propósito, por los objetivos. Entonces, ¿por qué voy a hacer una determinada acción? Porque obedece de manera lógica y coherente a una acción, a un objetivo que yo pretendo lograr. Entonces, la acción está en función a un objetivo. Y pongo un ejemplo, ¿no? Si yo tengo como objetivo celebrar mi cumpleaños, estoy dando un ejemplo, voy a realizar una acción. ¿Qué acción? Por ejemplo, empezar a realizar a través de la computadora invitaciones, ¿no?, a los amigos con los cuales quiero compartir la celebración de mi cumpleaños. Es una acción que obviamente va en concordancia con el objetivo. Entonces mi objetivo es celebrar mi cumpleaños, ¿correcto? La acción que hago es realizar tarjetas de invitación o ubicar a mis amigos a través de las redes sociales y proponerles una invitación para reunirnos con el fin de celebrar mi cumpleaños. Entonces, esa acción de empezar a invitar y a ubicar a los amigos que yo quiero con los cuales quiero compartir, es una acción, pero que está manteniendo una coherencia con mi objetivo, celebrar mi cumpleaños. Entonces, creo que esto va quedando claro, que las acciones obviamente van en concordancia y en coherencia con los objetivos. Pero obviamente yo primero tengo que tener claro qué es lo que quiero, cuál es el marco conceptual en el cual me voy a mover, porque de lo contrario, obviamente no voy a realizar acciones que sean coherentes. Acá, por ejemplo, hemos creado un código, el código 100, ¿correcto? En el plan operativo tenemos nombre de la actividad y tarea por línea de acción. Tenemos como una línea de acción una coordinación interinstitucional. Bueno, ante todo estamos tratando de enfrentarnos al problema de la desnutrición infantil, que hemos ubicado en una comunidad de la serranía peruana. Entonces estamos tratando de mejorar los problemas de desnutrición infantil. Entonces ahí tenemos en el plan, por ejemplo, operativo, en el cuadro tenemos el código, tenemos el nombre de la actividad y tarea por línea de acción, tenemos la duración expresada en días, la fecha de inicio, la fecha de término, la persona responsable o entidad responsable, la fuente de cooperación si es que la hubiera, porque como ustedes saben, siempre en una intervención de política pública tienen que realizarse acciones, cosas, actividades que tienen un costo, no es gratuito. Entonces, ¿podemos contar con alguna cooperación o no? ¿Correcto? Habrá aporte propio, obviamente, cuánto es el costo total y finalmente, cuál es la meta de esa acción que vamos a realizar. Entonces, por ejemplo, tenemos el código 100, le hemos puesto ese código, es un código que obedece a una cuestión de criterio. Entonces,
nombre de la actividad y tarea por línea de acción. Línea de acción, coordinación interinstitucional. O sea, nuestra primera acción es realizar una coordinación a nivel de instituciones. Pasamos, código 110. Inmediatamente hacemos la acción. Entonces, hemos propuesto realizar talleres de trabajo con las organizaciones en torno al abastecimiento alimentario distrital y derechos del consumidor. Entonces, ¿cuál es la acción? Realizar talleres de trabajo con las organizaciones en torno al abastecimiento alimentario distrital y derechos del consumidor. ¿Cuánto pensamos que esta actividad va a durar? Planteamos que va a durar 800 días. Fecha de inicio propuesta, 10 de enero de 2016. Fecha de término, el 20 de marzo de 2018. Responsable, por dar un ejemplo, Juan Pérez. Fuente de cooperación, puede venir empresas privadas, ONGs, gobierno, en fin, etcétera. Hemos propuesto que esto va a tener un aporte de $2.000. Aporte propio, $1.000. Este aporte puede ser del mismo ministerio, del organismo que está llevando a cabo este proyecto o esta política pública. Costo total, la suma de ambos, $3.000. ¿Cuál es la meta? Realizar 3 talleres por año con 50 participantes por año. O sea, la meta es, en ese lapso, realizar 3 talleres por año con 50 participantes por año. Este es un modelo, un ejemplo de lo que es el plan operativo. Ahora, obviamente este plan operativo nos va a llevar finalmente a la elaboración de un marco lógico. Entonces, aquí tenemos modelo del marco lógico, correcto, jerarquía de objetivos. Ahí tenemos como fin, por ejemplo, contribuir a la disminución de la desnutrición infantil. Como ven, a ese nivel no se plantean ni metas, ni indicadores, ni fuente de verificación, ni supuestos. Propósito, un ejemplo de propósito. Correcto. La población del distrito de Paucarpata y José Luis Bustamante mejoran su calidad alimentaria. Entonces, ¿cuál es el propósito? Que los habitantes de dichas comunidades mejoren su alimentación. ¿Cuál es la meta? Ahí hemos propuesto como meta que el 60% de las familias, ¿no?, de la zona incluyen en su dieta alimentaria productos con mayor valor nutritivo. Entonces, nuestra meta para ese propósito es que el 60% de las familias de dichas comunidades incluyan valores dietéticos nutritivos. Indicador, acá tenemos número de familias que incluyen en su dieta justamente dichos productos. O sea, el número de familias que van a incluir mejoras alimenticias en su dieta diaria. Entonces, es un indicador de que vamos a comprobar, vamos a verificar en el terreno de los hechos que estas familias están nutriéndose mejor. Otro indicador de ese propósito, número de productos con mayor valor nutritivo. Entonces, vamos a ver también que los alimentos que se van a dar a los habitantes de estas comunidades tienen un mayor valor nutritivo. Estos son nuestros indicadores. Fuente de verificación, efectivamente, el menú familiar. Obviamente, ¿cuál es la fuente de verificación? Bueno, ir y ver el menú familiar, ¿no? Visitar a las familias a la hora del almuerzo, a la hora que ingieren sus alimentos y ver efectivamente que estén ingiriendo alimentos con valor nutritivo. Otro elemento, por ejemplo, de verificación, ¿no?, la cartilla de referencia de productos nutritivos del MINSA. Es decir, que nosotros vamos a contrastar, vamos a comparar la dieta que está comiendo
con la cartilla que nos propone el MINSA como fuente de alimentación y nutrición. Entonces, ahí estamos nosotros viendo las fuentes de verificación. El menú en vivo y en directo, comparado contra lo que recomienda el Ministerio de Salud como base de nutrición. Entonces, ¿cuáles son los indicadores? Que las familias efectivamente a la hora del almuerzo están incluyendo alimentos nutritivos. Y por otro lado estamos viendo que los alimentos que se distribuyen y se dan a la comunidad efectivamente incorporan valores proteicos nutritivos. ¿Cuál es el supuesto? En este caso para dicho propósito. ¿No es cierto? Acá lo dice. En este caso, correcto, encontramos pues que el organismo, ¿no es cierto? Los organismos, en este caso competentes, están dispuestos a ejercer el control correspondiente. Por ejemplo, nosotros vamos a ver en resultado, por ejemplo, una propuesta de lo que es un resultado, ¿no? Los centros de distribución alimentaria manejan el concepto de calidad y respetan las normas alimentarias vigentes. Eso es lo que nosotros tenemos como resultado. Como resultado, nuestro propósito es que los centros que distribuyen alimentos efectivamente ya manejan el concepto de calidad y respetan las normas alimentarias. ¿Cuál es la meta? La meta es que el 80% de los centros de abastecimiento al tercer año, ¿correcto?, aplican la reglamentación a nivel al control alimentario. Es decir, que el 80% de los centros de abastecimiento efectivamente al tercer año ya están aplicando controles de calidad en los alimentos que distribuyen. ¿Cuáles son nuestros indicadores? Número de centros que aplican el reglamento. O sea, vamos a verificar los centros que realmente están aplicando el reglamento. Otro indicador, número de centros que controlan la calidad alimentaria. Es decir, el indicador nuestro va a ser los centros de distribución que realmente están cumpliendo con la calidad y los valores proteicos de los alimentos. Fuente de verificación, los mismos centros de abastecimiento. Es decir, vamos a ir a los mismos centros de abastecimiento, los vamos a visitar y vamos a ver que efectivamente se está cumpliendo, ¿no?, con lo propuesto. ¿Cuál es nuestro supuesto? Nuestro supuesto es que el municipio e Indecopi van a apoyar a través de los canales de control. Es decir, que tanto la municipalidad de estas comunidades como Indecopi van a tener una acción propositiva, una acción positiva en cuanto al control de la calidad alimentaria. Por ejemplo, en acciones, tenemos allí, para tomar uno, por ejemplo, campaña sobre derechos del consumidor. Entonces, ¿qué acciones vamos a realizar, por ejemplo, para que los miembros de la comunidad mejoren su alimentación? Vamos a hacer campañas sobre los derechos del consumidor, ¿correcto? Entonces, tenemos ahí meta, 2 campañas por año, es la meta, ¿correcto? Indicadores, cumplimiento o no cumplimiento, es decir, ¿se hacen o no se hacen las campañas? Verificación, la fuente de verificación igualmente. O sea, ¿cuál es nuestro indicador? Realizar propiamente la campaña. ¿Cuál sería nuestra fuente de verificación? Que efectivamente se haya realizado la campaña. ¿Qué cosa es el supuesto? Que los comerciantes muestran interés por participar, involucrarse en la campaña. O sea, nosotros tenemos un supuesto de que efectivamente los comerciantes, los centros de abastecimiento, tienen una actitud positiva hacia este tipo de acción. Entonces, ustedes vean ahí cómo es el marco lógico, las acciones que se realizan para lograr justamente el resultado. O sea, las acciones tienen que ir de la mano con los resultados, el resultado con el propósito y obviamente todo esto
con el fin. Como ven, el marco lógico no es nada complejo, es un mecanismo que nos sirve de guía y orientación para saber si estamos logrando los objetivos de la intervención que nos hemos propuesto. Ahora, sobre justamente las políticas públicas, la gestión de políticas públicas. Bueno, hay muchas cosas, obviamente, que comentar, observar, ¿no? Si nosotros vemos el accionar del Estado, tenemos pues muchas cosas que nos generan o nos suscitan reflexión o preocupación. Por ejemplo, tenemos los casos de la SUNAT, a veces las políticas que tienen que ser coherentes. Por ejemplo, si una persona, por ejemplo, que tiene que pagar impuestos en la renta de primera categoría, se pasa de un día, tiene que pagar una fuertísima multa equivalente a algo así como de, creo, 400, 300 y pico de soles. Pero si una persona importa, hace su declaración de importación y no paga al día siguiente, sino paga 3, 4 días, le ponen un interés moratorio y no va a pagar pues una cifra tan alta. Entonces ahí a veces no hay coherencias, no vemos una acción coherente por parte del Estado. Por ejemplo, quisiera hablar también de las políticas públicas que aplican organismos del Estado. A veces no hay coordinación. Por ejemplo, yo participo mucho en lo que es la actividad aduanera y veo un tema que me preocupa. En estos momentos se ha reconocido que es necesaria la capacitación del personal que trabaja en el sector aduanero y por eso la SUNAT propuso que las personas que trabajaran como auxiliares de despacho aduanero se capacitaran. Pero el puesto de auxiliar de despacho aduanero es un puesto más que se da en un trabajo de agencia de aduana. No es el único y exclusivo, trabajan muchas personas. Y lo que yo encontraba de incoherente es que, por ejemplo, una persona puede entrar a una agencia de aduana e ir a ser sectorista, que no es lo mismo que auxiliar, y no daba un examen evaluativo. Porque a los auxiliares de despacho aduanero les exigen tener un examen evaluativo ante la SUNAT para obtener un cartón y así poder trabajar. Pero aquella persona que quiere ser, por ejemplo, sectorista o que quiere trabajar en otro sector, en una agencia de aduana que no sea como auxiliar, no tiene que rendir un examen ni dar un examen. Entonces ahí se encuentran incoherencias. ¿Por qué una persona que trabaja, por ejemplo, en una actividad tan delicada como es de sectorista, o una persona que trabaja, por ejemplo, liquidando tributos y pasa de frente a ese puesto, no tiene que dar un examen de evaluación? Y un auxiliar de despacho aduanero, cuya función no es liquidar tributos ni llenar declaraciones, en el examen evaluativo le hacen preguntas al respecto, cuya función diaria no tiene nada que ver con eso, son otras cosas que realiza. Entonces ahí a veces hay incoherencias. Y por ejemplo, la SUNAT se veía muy preocupada por el nivel de los postulantes, porque decía que estaban teniendo un rendimiento académico muy bajo, pero a su vez no entraba a coordinar con el Ministerio de Educación qué es lo que estaba pasando, ¿no?, con los niveles de capacitación en los estudiantes. Entonces hay una serie de incoherencias y de cosas en el Estado que no permiten a veces que se realice bien y correctamente una intervención, una acción. Y así nosotros nos vamos a encontrar con muchas situaciones y ejemplos. Entonces, el Estado tiene que tener una intervención coherente, una intervención eficaz y eficiente. Nosotros tenemos muchos casos y situaciones donde, por ejemplo, hay casos donde se va a regular sobre una materia y tenemos pues leyes que se sobreponen, exceso de reglamentaciones, en donde a veces pues resulta imposible encontrarnos en un frondoso y terrible marco de leyes y de normas para podernos guiar. Entonces, por ejemplo, en la actividad aduanera, cuando uno quiere ver la aplicación de un régimen, pues se encuentra con un frondoso marco legal, y eso obviamente
hace pues que la persona se pierda. Y alguna vez la Organización Mundial del Comercio, la OMC, hizo justamente un examen de la situación del comercio exterior peruano, y una de las cosas que dijo es: hay un exceso de reglamentación, hay un exceso de normatividad. Y obviamente eso favorece y ayuda a que se cometan actos de corrupción. Cuando no hay pues una claridad, una transparencia, una cosa sencilla, compleja, obviamente se presta a la corrupción. Y ya se ha venido hablando de la simplificación administrativa. La simplificación administrativa justamente tiene que ver con reducir el conjunto de normas, el marco regulatorio. Cuando uno a veces, por ejemplo, en la actividad aduanera, quiere realizar alguna acción, se va a encontrar pues que hay un marco legal frondoso que hace alusión a una serie de cosas y de normas que hacen pues muy difícil que la persona pueda tener todo en mente y pueda tener todo claro. Entonces, cuando se norma sobre algo, se tiene que tener una cosa muy sencilla, muy clara, muy transparente, normas sencillas, que las personas sepan a qué atenerse, lo que se llama la predictibilidad. O sea, que yo sepa, al momento de desempeñarme en una función o al realizar una tarea, qué es lo que va a pasar, cómo debo desarrollarme. Pero muchas veces aparecen una serie de normas y de reglamentos que hacen pues difícil que la persona pueda tener en cuenta tanta y excesiva normatividad. En ese sentido, pues, el Estado peruano todavía tiene muchas cosas que corregir y mejorar. Y como estábamos diciendo, la gestión de políticas públicas no solamente es una intervención sobre un problema, sino es también el accionar cotidiano y diario que tiene el Estado en sus funciones, en recibir documentos, en atender al público. Por ejemplo, ahora últimamente que estamos viendo esto del pasaporte biométrico, ¿no? Realmente qué facilidades significa esto para el usuario. Es decir, hay que ir pensando en crear normas y situaciones que simplifiquen y mejoren la vida del ciudadano. En este sentido, evitar trámites. Obviamente, por ejemplo, cuando hablamos ahí que la SUNAT crea este sistema de facturas electrónicas, libros electrónicos, simplifica una serie de cosas. El realizar gestiones justamente por el sistema de internet, correos electrónicos, simplifica pues que la persona tenga que movilizarse físicamente, evitar colas. Entonces hay que ir hacia eso, hacia la modernización, simplificación y mejoramiento de los trámites, procesos y sobre todo simplificar normas, que es lo más importante en la gestión de políticas públicas. Entonces, justamente, ¿no? Tengamos en cuenta que para gestar políticas públicas se debe tener como objetivo central al ciudadano. Bueno, con esto estaríamos dando por finalizada esta tercera unidad para pasar a lo que es la cuarta unidad, que es el proceso de la gestión pública. Entendamos que la gestión pública como sistema tiene un conjunto de principios, concepciones, tecnologías e instrumentos que sustentan, orientan y ponen en práctica las decisiones de gobierno, aplicando un ciclo ordenado y secuencial para la provisión de servicios públicos que aporten a la generación de oportunidades para el desarrollo del país y dentro de ella, de sus territorios, de manera armónica y articulada. En el proceso de la gestión pública tenemos los siguientes principios. Principio de legalidad, que obviamente toda gestión pública tiene que basarse en un marco legal, en un marco normativo. Principio de servicio al ciudadano.
Indudablemente en este sentido, las políticas públicas tienen como objetivo fundamental y básico servir al ciudadano. No es tanto el cumplimiento de normas internas o el aspecto de costos, sino que efectivamente la intervención de la política pública esté beneficiando al ciudadano, es decir, crear un valor público. Principio de inclusión y equidad. Efectivamente, a través de la política pública buscamos que se eliminen las brechas económicas, que obviamente se puede ir reduciendo los niveles de pobreza. Y en este sentido, la inclusión es un concepto muy importante, porque todos los ciudadanos deben sentirse incluidos, partícipes del desarrollo. Indudablemente, si una persona, por razones económicas, no puede acceder a la salud, entonces está siendo excluida, marginada. Y eso es muy importante en la política pública, que todos estén incluidos. Por eso es muy adecuado y correcto tener sistemas de salud pública universales, donde se dé el nivel a todos. Equidad, correcto, o sea, que todos tengan la misma oportunidad. Esto es un aspecto muy importante, sobre todo, por ejemplo, algo que también la ciudadanía tiene que entender. Cuando se pagan tributos, obviamente estos van a favor y beneficio de la colectividad, porque el Estado que utiliza los tributos obviamente son para realizar obras públicas y acciones en beneficio y servicio de toda la colectividad. Principio de participación y transparencia. Obviamente hoy en día la ciudadanía tiene derecho y tiene también la obligación de participar, y los organismos del Estado, las entidades públicas, tienen que ser transparentes en su información, tienen que darnos toda la información, obviamente pertinente, mostrarnos todo su accionar, rendir cuentas. Y en este sentido, hoy en día incluso se hablan de presupuestos participativos. Los gobiernos locales, por ejemplo, cada cierto tiempo, por ley, convocan a todos los vecinos para que participen justamente en la elaboración del presupuesto de la municipalidad, ¿no? Presupuesto participativo, donde la municipalidad tiene que rendir cuentas de cómo está utilizando el dinero de todos los contribuyentes. Principio de organización, integración y cooperación. Obviamente los organismos del Estado tienen que basarse en una organización, integración, es decir, que todos los organismos públicos, todas las entidades públicas deben obviamente integrarse y cooperar para la realización de un solo objetivo. Por eso hay una política de Estado, ¿no? Y todas las entidades del Estado tienen que encaminarse hacia esa orientación, hacia esa visión. Principio de competencia, en este caso no se refiere a competitividad, sino se refiere a la jurisdicción, a la capacidad de intervención desde el punto de vista de la circunscripción, de la autoridad, de la jurisdicción sobre la que puede ejercer justamente su autoridad. Los sistemas de gestión pública son dos, básica y esencialmente. Son sistemas funcionales y sistemas administrativos. ¿Qué entendemos por sistemas funcionales? Los sistemas funcionales tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que requieren de la participación de todas o varias entidades del Estado. Y los sistemas administrativos tienen por finalidad regularizar la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública, promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso. Entonces, ¿qué cosas son y en qué consisten los sistemas funcionales? Cuando nosotros hablamos de los sistemas funcionales, ¿correcto? Nosotros estamos hablando del cumplimiento, como lo he dicho, de las políticas públicas, y estos sistemas funcionales se van a realizar, obviamente, a través de los órganos de línea de los organismos del Estado. En este sentido, aquí intervienen pues como partícipes
los diversos sectores del Estado. Y entonces aquí hablamos, por ejemplo, obviamente de los sistemas funcionales, hablamos, por ejemplo, del sistema educativo, ¿correcto?, del sistema tributario, etc. Entonces, cuando hablamos de los sistemas funcionales, ¿correcto?, estamos hablando de todos los niveles organizacionales que tiene el Estado y a través de los cuales, obviamente, se busca que las políticas públicas se cumplan, lleguen a los objetivos que pretenden. Entonces, obviamente aquí tenemos el Ministerio de Educación, tenemos pues los sectores de salud, tenemos los sectores de turismo, sectores de economía. Cuando hablamos de los sistemas administrativos, como mismo lo he dicho, estamos buscando la eficiencia y la eficacia. Y ahí obviamente intervienen conceptos propiamente de los sistemas administrativos, entre el planeamiento estratégico, el presupuesto, la inversión, la modernización, la gestión de los recursos humanos, materiales, la defensa jurídica del Estado, el abastecimiento, contabilidad, control. O sea, propiamente los sistemas de administración. Y aquí en esto de los sistemas administrativos es muy importante, por ejemplo, lo que se llama el planeamiento estratégico. El planeamiento estratégico no es otra cosa que tener clara la visión y misión que tiene que cumplir el Estado. ¿Correcto? Muy bien. Resumiendo, entonces nosotros tenemos que en el proceso de la gestión pública, nosotros tenemos dos sistemas, el funcional y el administrativo. Entonces, el Estado, a través de sus diversos niveles de organización, va a llevar a cabo las políticas públicas a través de sus diversos ministerios. Y obviamente se va creando una política de Estado. Por eso hablamos, por ejemplo, del sistema educativo. ¿Qué sistema educativo tenemos nosotros? ¿No? El sistema que nosotros vemos. ¿Qué intervención hace el Estado a través del Ministerio de Educación? ¿Qué orientación o qué pautas va dando? Y cuando hablamos de sistema educativo, pues estamos hablando obviamente de una orientación. Obviamente estamos hablando de que a través del sistema educativo se va a lograr un desarrollo, un objetivo de carácter social. No siempre se dice a través del sistema educativo buscamos que las personas tengan un nivel de capacidad de desarrollo, tengan un nivel de capacidad para poder obtener buenas condiciones de desarrollo en su vida. Pensamos que a través del sistema educativo las personas pueden desarrollarse y pueden lograr mejoras sustantivas en su vida, que a través de la educación las personas pueden desenvolverse mejor en la sociedad. Y obviamente ahí es algo muy importante, ¿no? Si planteamos eso, tenemos que ver recursos, porque obviamente cómo podemos plantear un buen programa educativo si no tenemos infraestructura, si en los colegios del Estado no tenemos equipos, si en los colegios pues, del Estado no tenemos buenos baños, si en los colegios del Estado no tenemos buenas carpetas, buenas aulas. Entonces, obviamente, como ven ustedes, hay una línea de coherencia, ¿no? Donde obviamente no solamente va a intervenir el factor humano, sino también el factor material. Entonces, si el Estado peruano, a través de la educación, quiere que todas las personas alcancen una capacidad de poder competir igual a igual en función a sus capacidades gracias a la educación brindada, obviamente el Estado tiene que brindar el equipamiento. Por eso dice, cuando se habla de la gestión de políticas públicas, el Estado aporta bienes y servicios. El servicio educativo, que es una cuestión intangible, que es a través, obviamente, del modelo de educación, de pedagogía, pero también va a otorgar bienes, como es el local, las carpetas, el mobiliario, el equipamiento, e inclusive si va a donar libros, cuadernos a los estudiantes de manera gratuita para que ellos puedan, obviamente, tener las facilidades. Entonces, por ejemplo, una filosofía de Estado, una política de Estado a través de la educación, es que los sectores que de repente no tienen el acceso a la facilidad a pagarse
un sistema educativo de calidad que va a costar, puedan tener el mismo nivel y la misma capacidad a través de las escuelas públicas, y que al final aquí lo que mande no sea el poder económico, sino sea la capacidad de cada persona de poder desarrollar sus habilidades intelectuales o sus destrezas, y que a través justamente de un sistema educativo la persona se pueda desarrollar. Y en esto recuerdo mucho, por ejemplo, hace muchos años, que en las escuelas públicas de algunos países, por ejemplo, en el caso de países desarrollados, los mismos estudiantes no tenían ningún interés porque decían, ¿no? Pase lo que pase, salga o no salga, mi destino es siempre ser obrero y de ahí no voy a salir. Así que ¿para qué me voy a preocupar en tanto tema de estudio cuando finalmente mi destino va a ser siempre, ya se sabe, el de trabajar en una planta industrial? Entonces, estas cosas obviamente se han ido revisando y mejorando y planteando nuevos modelos. Por eso ahora, por ejemplo, en el sistema educativo, ¿no?, se plantea el desarrollo de capacidades. El desarrollo de capacidades. Ahora hay un nuevo enfoque, ¿no? El enfoque de capacidades. Entonces, que hoy en día el alumno, el educando, desarrolle sus capacidades, que son múltiples y diversas. Y hoy en día pues se parte del enfoque de las inteligencias múltiples, y que justamente el educador tiene que tomar en cuenta eso, y que hoy en día pues el camino del éxito no solamente es ser profesional universitario, sino se puede lograr el éxito en la vida a través de muchas formas. Pero si la persona no tiene la educación, no tiene la visión, obviamente no se va a poder desarrollar adecuadamente o no va a tener el enfoque correcto para poder desenvolverse una vez que ha terminado la secundaria. Así que en este sentido, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo de lo que es un modelo, un sistema educativo. Muchas veces pues se ha planteado, ¿no? Se planteaba de los colegios del Estado. Nadie, en realidad, pues seamos realistas, nadie busca que su hijo vaya a un colegio del Estado, porque en nuestro país no es la meta. La meta es que vaya a un colegio privado y no a un colegio del Estado. ¿Pero por qué? Porque los colegios del Estado no brindan una educación de calidad, porque los colegios del Estado pues realmente al final no dan el empoderamiento de conocimiento y preparación al egresado. Y quien no tiene pues para pagar un colegio particular, obviamente, bueno, lo tiene que hacer ahí en un colegio del Estado. Y dice, bueno, ya se verá, pues. Pero esa no es la idea. Justamente ahora, con las nuevas políticas, y eso es lo que se ha planteado en este nuevo enfoque de gobierno, es justamente que a través de la educación las personas puedan conseguir mejoras. Bueno, vamos dándole un término a esta unidad para luego continuar. Gracias por su atención.